Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda una vez más el ingeniero Olga Revelo de Educarte Ecuador, su profesor en matemática. Y bueno, estamos aquí con esta transmisión para continuar con la parte número 2 de la solución del examen Ser Bachiller, lo que es la prueba liberada en los simuladores. Así que pues chicos, mucha atención con lo que vamos hoy a resolver. Nos quedan por resolver unos 13 ejercicios y pues en esta parte número 2 lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? También pues chicos, desearles una feliz Navidad a todos y pues un próspero año nuevo. Se acerca un desafío en el mes de enero. Sé que lo vamos a lograr con la motivación adecuada. Todos vamos a sacar un excelente puntaje y ¿por qué no? Vamos por los 1000 puntos. Así que les animo, estudien con ganas y pues acá con la metodología de Educarte Ecuador lo podremos lograr, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí estamos siempre para ayudarles y esta es la forma de hacerlo con estos videos prácticos que ustedes pueden estudiar y si tienen alguna sugerencia pueden contactarse con nosotros también para ayudarles en lo que más podamos. También animarles chicos a que puedan ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos como Educarte Ecuador. También tenemos nuestra fanpage, pueden ingresar también a Facebook y pues ponerle ahí un me gusta, seguirnos nuestras redes y sobre todo pues apoyarnos de esta manera. Sobre todo en este video, dale un me gusta, suscríbete, activa la campanita para que pueda llegarte las notificaciones y así puedas estar al tanto de lo que estamos haciendo con la resolución del examen Ser Bachiller. Bueno chicos, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy y con los ejercicios que tenemos pendiente. Bueno, el primer ejercicio que tenemos es el que está en pantalla, que nos dice: en un centro de revisión vehicular se obtuvo mediante un osciloscopio un conjunto de valores de pares ordenados de la señal de un sensor de automóvil que permite establecer el tipo de onda que se genera, como se indica a continuación. Y pues usted puede ahí fijarse, tenemos ahí el par ordenado, ¿verdad? Y pues nos dice qué conjunto de pares ordenados forma una función y aquí tenemos 4 alternativas. Bueno, para saber qué es una función yo he colocado aquí 4 ejemplos. El primer ejemplo que tenemos acá, ¿no es cierto?, nos determina cuándo esto es una función y los dos primeros ejemplos, ¿no?, nos determina cuándo se trata de una función. Y los otros dos ejemplos de abajo nos dice cuándo no es una función. En este caso tenemos en el primer ejemplo el conjunto A y el conjunto B. Para esto vamos a llamarle a todos los conjuntos A, le vamos a llamar un conjunto de salida. Y todo conjunto de salida tiene un conjunto de llegada. Matemáticamente hablando, el conjunto de salida se le conoce como dominio. Y el conjunto de llegada se le conoce como el rango, o también le conocen como el codominio o el recorrido. Importante notar esto, por favor. Bueno, el conjunto A, que es el conjunto de salida, tiene elementos y cada elemento tiene un elemento de llegada en el conjunto B. Entonces, ¿cuándo sabemos que existe una función? Cuando para cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento, ojo, uno solo, del elemento del conjunto B, que es el conjunto de llegada. Repito una vez más. Se dice que es una función cuando para cada elemento del conjunto A le corresponde un solo valor de llegada. Así es. Y si nosotros miramos la letra A tiene un solo valor de llegada, ¿cierto? Entonces podemos notarlo ahí claramente. Solamente un valor. De A llegó hasta el 3, un solo valor. Listo. El elemento B llega al número 1, un solo valor. Del elemento C llega al elemento 5, uno solo. Del elemento D llega al elemento 5, pero que también es uno solo para D.
Por eso la regla es muy clara. Para cada elemento le corresponde un solo valor. Por lo tanto, esto es una función. Entonces, en el segundo ejemplo podemos notar, el elemento A tiene un solo valor de llegada que es el 3. Para el elemento B tiene un solo valor de llegada que es el 3. Para el elemento C tiene un solo valor de llegada que es el 3. Para el elemento D tiene un solo valor de llegada que es el 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una función. Ahora, vamos a ver cuándo no es función. En el ejemplo tenemos que el elemento A llega al elemento 2, muy bien, llegó al elemento 2, pero también llega al elemento 3. O sea, quiere decir que este elemento A llegó a dos valores, que es el 2 y el 3. Por lo tanto, ya que este elemento llega a dos valores, no es una función, solo debe llegar a un elemento. Vamos al siguiente ejemplo. En el conjunto A de acá tenemos el elemento A que llega al valor número 2. Muy bien, hasta ahí estamos perfectos. También el elemento C llega al 4 y el elemento D también llega al 5. Hasta ahí podríamos decir, ¿no es cierto?, que cumple con la regla. Pero el elemento B no tiene dónde llegar, no tiene una relación. Por lo tanto, como no tiene una relación, no es función. De esta manera, entonces, decimos que nuestro conjunto de salida, ¿de acuerdo?, es el dominio, nuestro conjunto de llegada es el rango, y para determinar si es una función, cada elemento debe tener un solo valor de llegada. Por lo tanto, vamos a revisar en este caso aquí estos pares ordenados. Vamos a ver qué pasa con el primero de acá. Veamos si es una función. Tenemos el menos 6, ¿de acuerdo? El menos 6 llega al 4. Perfecto, tiene un conjunto, perdón, tiene un elemento de llegada. El elemento 0 llega al 7. Perfecto. El elemento 3 llega al 5. Pero el 0 llega al 4 también. Por lo tanto, el elemento 0 está llegando al 4 y está llegando al 7. Son dos valores de llegada, por lo tanto esto no es función. Y podemos decirlo aquí claramente, no es una función. ¿De acuerdo? Descartada entonces esta regla. Vamos a la siguiente, me dice que del menos 6 llega al 4. Perfecto, tiene un valor de llegada. El menos 2 llega al 4, tiene un elemento de llegada. Pero el menos 2 también me dice que está llegando al 8. O sea, está llegando al 4 y también al 8. Y el 3 llega al 5. Por lo tanto, como tiene dos valores de llegada, el número 2, el menos 2, tiene dos valores de llegada, no es una función y la descartamos. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice el menos 6 llega al 4. Muy bien. Del 0 llego al 7. Perfecto. Del menos 2 llega al 8. Y el 0 llega al 4. Entonces, por este lado, como el 0 está llegando al 7 y también está llegando al 4, podemos decir que esto no es una función. Vamos a ver el siguiente valor, que ya sería la respuesta, pero vamos a verla si cumple con la regla. El menos 6 llega al 4. El menos 2 llega al 4, solo es un valor para cada elemento, ojo. El 0 llega al 7, cumple. Y el 3 llega al 5, cumple, ¿verdad? Por lo tanto, sí es una función. De esta manera podemos decir que la respuesta sería literal 4 aquí, ¿de
¿verdad? Nuestra respuesta, menos 6 a 4, de menos 2 a 4, de 0 a 7 y de 3 a 5. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Determine la descomposición de los factores de la expresión algebraica. X elevado a la cuarta más a que multiplica a x elevado al cubo más 8 por x más 8 por a. Tenemos ahí nuestras 4 alternativas de respuesta. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a aplicar técnicas de factorización. Como tenemos entonces acá x elevado a la cuarta, vamos a copiarlo, más a por x elevado al cubo más 8 por x más 8 por a. Notemos aquí en este ejemplo, tenemos que agrupar. Lo primero que vamos a hacer es agrupación de términos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tenemos 4 términos y aquí podemos agruparlos de 2 en 2. Note algo aquí, el x a la cuarta lo puedo agrupar con el a que multiplica a x al cubo más, en el otro paréntesis vamos a agrupar 8x más 8a. ¿Por qué hemos agrupado los primeros dos términos? Porque comparten la letra x. ¿Y por qué agrupamos los otros dos términos? Porque comparten el número 8, tienen como factor común número 8. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar una técnica de factor común. En el primer paréntesis, el factor común viene a ser la x. La regla me dice que debo sacar el factor común, en este caso la x, con el menor exponente, que sería el 3. Luego entonces vamos a dividir. X cuarta para x cubo me da x, más a que multiplica a x cubo dividido para x cubo me daría a. Luego más el 8, que sería el factor común, paréntesis, y hacemos la división. 8x para 8 me da x, más 8a dividido para 8 me quedaría solamente la letra a. Y volvemos a tener acá un factor común, ¿verdad? Este factor común viene a ser el x más a, que aquí se repite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí otra vez aplicamos factor común. En este caso es el binomio que está en el paréntesis, el x más a. Lo sacamos aparte entonces, el x más a, y abrimos otro paréntesis. Si todo el primer término que tenemos aquí, el x cubo que multiplica el x más a, le divido para el x más a, me quedaría entonces x cubo más el segundo término, que viene a ser 8 que multiplica x más a, le divido para el x más a, entonces me quedaría el 8. De esta manera tenemos x más a que multiplica a x cubo más 8. Ahora tengo que ver qué otro caso de factoreo puedo aplicar. Por aquí podemos notar, aquí tenemos una suma de cubos, ¿de acuerdo? Entonces una suma de cubos. Y podemos aplicar esta técnica de factorización. El x más a, lo copiamos tal como está, y el x cubo más 8. Por suma de cubos podemos decir que esto es igual a x más 2 que multiplica a x cuadrado. Como aquí estoy sumando, acá vamos a alternar los signos, sería menos 2x y luego más el 2 al cuadrado, que sería 4. Esta regla de suma de cubos la voy a colocar acá para que usted pueda notar cómo se la aplica, ¿de acuerdo? Ya, pongamos entonces el ejemplo. Tenemos a cubo más b cubo.
La regla de factorización para la a cubo más b cubo me dice que sacamos la raíz cúbica. En este caso la raíz cúbica de a cubo sería a, la raíz cúbica de b cubo sería b, y tendríamos el primer paréntesis compuesto por a más b, que multiplica al primer término, que sería el a cuadrado. Por regla, si esto está sumando, acá tengo que alternar, más menos, me tocaría ahora la multiplicación de los dos términos a por b, y luego más b al cuadrado. Esta es la regla de la suma de cubos, y eso es lo que estoy aplicando cuando tengo el x cubo más 8. Sacamos la raíz cúbica de x cubo, que sería x, la raíz cúbica de 8, que sería 2, y luego aplicando la siguiente parte, ¿no es cierto?, que tenemos aquí el a cuadrado menos ab más b cuadrado, es lo mismo acá, el x al cuadrado menos la multiplicación de x por 2, 2x, y más el 2 al cuadrado, que sería 4. Por lo tanto, este sería mi resultado. Vamos a ver con cuál de estas alternativas corresponde y sería la respuesta, ¿no es cierto? Vamos a ver, la primera me dice x más a, que multiplica x más 2, esto que multiplica x cuadrado menos 2x más 4, sí, efectivamente. Este sería el resultado para este ejercicio. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice: un arquitecto está realizando el diseño de la rampa de salida de un estacionamiento ubicado en el subsuelo de un edificio. En el plano de la vista de alzado del estacionamiento se indica que la rampa debe iniciar en el punto 5,0 metros y los vehículos deben ascender hasta el punto 9,3 metros, como se muestra en la figura, donde el eje de las abscisas representa el piso y el eje de las ordenadas la altura. Identifique la ecuación paramétrica de la recta que el arquitecto deberá emplear para representar la rampa en el plano. Muy bien, como estamos hablando de una ecuación paramétrica, tenemos que definir claramente cuáles son los puntos de inicio y el punto final. En el enunciado podemos notar que aquí nos dice que el punto inicial es el punto 5,0 y lo voy a denotar de la siguiente manera: b sub 0 igual al punto de coordenadas 5,0 y debe ascender hasta el punto 9,3. Este punto lo vamos a llamar el punto final, pf igual a 9,3. Como el enunciado me dice, ¿verdad?, que identifiquemos la ecuación paramétrica de la recta, entonces vamos a escribir la fórmula de la ecuación paramétrica. La ecuación sería así: x, y, que es el par ordenado, igual al punto inicial más un parámetro t que multiplica a un vector, y este vector está definido por la resta del punto final menos el punto inicial. Y de esta manera tendremos ya definida una ecuación paramétrica. Entonces, si nosotros reemplazamos, sería así: el par ordenado x, y igual al punto inicial. El punto inicial, como podemos ver, es 5,0 más t que multiplica a la resta del punto final menos el punto inicial. Entonces, si nosotros tomamos el punto final y lo vamos a poner aparte, el punto final es 9,3, ¿verdad? Y vamos a restar el punto inicial. Eso quiere decir que voy a restar el 5 y el 0. Pero voy a hacerlo a manera de una resta, ¿de acuerdo? Y teniendo que 9 menos 5 me quedaría 4 y 3 menos 0 pues vendría a ser 3. Y tendríamos este par ordenado que sería 4 para x y 3 para y. Recuerden que al hacer la resta usted debe restar x con x y y con y. Por lo tanto, aquí yo hice la resta de x, las coordenadas de x, que sería 9 menos 5, me da 4, y de 3, que es el valor de y, menos 0, 3. Por lo tanto, me quedaría
ya nuestra ecuación paramétrica definida, siendo el resultado literal, en este caso la opción 1, ¿verdad? ¿Listo? Continuamos. El siguiente ejercicio nos dice: Jorge arma un rompecabezas. En los 2 primeros días de trabajo colocó 93 piezas y el quinto día 36. Si el número de fichas que acomoda diariamente forma una progresión aritmética, ¿cuál es la diferencia de piezas que coloca entre 2 días consecutivos? Muy bien. Para la explicación del ejercicio, vamos a definir qué es una progresión aritmética. En primer lugar, una progresión aritmética es aquella en la cual se presentan sumatorias o restas, ninguna otra operación. En cambio, una progresión geométrica es aquella en la que se presentan multiplicaciones o divisiones, ¿de acuerdo? Como aquí podemos notar en el ejercicio, nos dice que busquemos una progresión aritmética, ¿verdad? Pero es importante notarlo. Vamos a definir entonces cómo realizar este ejercicio. Según lo mencionado, nos dice que son 5 días. Notemos. Vamos a colocarlo con rojo el número de días. ¿Ya? Primer día, por acá el segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos son los días. Según lo que nos dicen, los 2 primeros días de trabajo colocó 93 piezas. No sabemos cuántas en el primero, no sabemos cuántas en el segundo, por lo tanto no puedo colocar un número ahí. Pero sí me da un dato que en el quinto día ha colocado 36 piezas, entonces ya podemos colocar el 36 por acá. Listo. El objetivo sería descubrir cuántas piezas se colocó en cada día. Bueno, podemos hacerlo con fórmulas de progresión aritmética, pero para este ejercicio y como se trata de un examen, no nos conviene hacernos tanto lío o tanto problema en la resolución. Por lo tanto, aquí voy a aplicar un método, ¿de acuerdo? Y sería muy fácil para esto. Yo le llamo el método inductivo. ¿De acuerdo? Este método inductivo no es más que jugar con las respuestas. ¿Ya? Jugar con las respuestas. Entonces, basándome en las opciones que tenemos ahí, que son el 7 y el -3, ¿con cuál de ellas me es más fácil jugar? Voy a probar con el -3. ¿Sí? Es más fácil hacer una suma o una resta con 3. Por lo tanto, voy a decir, si la diferencia fuera -3, voy a ir probando, del primer día al segundo día tendría que irse restando 3. Y así sucesivamente, ya que es una progresión aritmética en la cual estamos haciendo una resta de 3, ¿de acuerdo? Como llegamos al quinto día, también, ¿verdad? Tenemos del cuarto al quinto una resta de -3, entonces llego a tener 36 piezas. El objetivo sería descubrir entonces cuántas piezas tenía antes de las 36. Si del cuarto día al quinto día yo resté 3, significa que antes yo tenía 39. ¿Por qué? Porque 39 menos 3 me da 36. Del tercer día al cuarto día tenía ¿cuántas piezas en este caso? 42, porque si resto 42 menos 3 me da 39. Y de la misma manera, del segundo al tercer día tengo que restar 3, entonces significa que en el segundo día tenía 45 piezas, porque 45 menos 3 me da 42, y en el primer día entonces tenía 48, ya que 48 menos 3 me da 45. ¿Cómo compruebo si esto es verdad? Según el enunciado, nos decía que en los 2 primeros días de trabajo se colocó 93 piezas. Esto está aquí. Los 2 primeros días de trabajo se colocó 93 piezas. Por lo tanto, tengo que sumar los 2 primeros días. En este caso sería la suma de 48
y 45. Vamos a sumarlos. ¿Cuánto me da 48 más 45? Efectivamente, si usted hace la suma, le queda 93 piezas, correspondiendo así lo que dice el enunciado, siendo verdadero. Por lo tanto, el resultado aquí correcto sería el literal de 2, que sería el menos 3, perdón, la opción 2, menos 3. Continuamos. En una línea de producción de jabones se tiene que el primer lote de unidades es X, el segundo X más 3 y el tercero X más 6. Si el total de jabones corresponde a la suma del doble de unidades del último lote más 6, determine las unidades del primer lote. Muy bien, vamos a revisar entonces. Con rojo voy a colocar lo que corresponde a los lotes, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a colocar el número 1, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá. El número 1 corresponde al primer lote. El número 2 hace referencia al segundo lote. Y el número 3 hace referencia al tercer lote. Entonces vamos a revisar aquí el enunciado. Me dice que en la línea de producción de jabones se tiene que en el primer lote de unidades es X. Por lo tanto, vamos a colocar el número X aquí. ¿Listo? En el segundo lote tendríamos X más 3. Vamos a colocarle acá abajito del 2, X más 3. Y el tercer lote sería X más 6. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos. Lo que está de rojo hace referencia al número de lotes, ¿de acuerdo? Que no es necesario colocar en este ejercicio, simplemente lo hago por explicación. Y lo que está de azul sería lo correspondiente a cada uno de estos lotes. La cantidad de jabones expresado algebraicamente. Luego me dice el enunciado. Si el total de jabones corresponde a la suma del doble de unidades del último lote más 6, determinen las unidades del primer lote. Entonces lo que me está diciendo en otras palabras es lo siguiente: el total de jabones. ¿A qué corresponde el total de jabones? Si usted puede analizarlo bien, el total de jabones, ojo con eso, corresponde a la sumatoria de cada uno de los lotes acá, ¿verdad? Entonces sería X más 3 y esto más X más 6. Esto representaría el total de jabones. ¿De acuerdo? Entonces, este total de jabones me dice que corresponde. La palabra corresponde la podemos traducir como igual. ¿A qué va a corresponder? Corresponde a la suma. Muy bien, ¿la suma de qué? Del doble, que sería 2, de unidades del último lote. ¿Y cuáles son las unidades del último lote? Sería X más 6. Más 6, ¿de acuerdo? Vamos a leer de nuevo esta parte del enunciado. Me dice que corresponde a la suma del doble, por eso le pusimos el 2, de las unidades del último lote, que sería X más 6 y más 6. Entonces tenemos planteada ya una ecuación. Para resolverla entonces sería X más X y más X, me daría 3X. Luego 3 más 6 me da 9. Recordemos que aquí estamos aplicando términos semejantes. Resolviendo el paréntesis, hacemos propiedad distributiva. 2 que multiplica a X, 2 que multiplica a 6. Me quedaría entonces 2 por X más 2 por 6, que me da 12. Y esto más 6. Vamos a resolver entonces 3X. El 2X que está sumando pasa a restar. Y esto es igual. El 12 más el 6 me da 18.
y el 9 que está sumando pasa a restar. Entonces me quedaría que 3x menos 2x es x, y esto es igual 18 menos 9, que sería 9, siendo el resultado el numeral 2, que sería 9. Para comprobar las leyes de la potenciación, el profesor propone 3 ejemplos en los cuales se cumple la igualdad. Tomando en cuenta que las leyes de los exponentes sirven para cualquier valor de la base y del exponente, los ejemplos cumplen las leyes de la potenciación excepto. Muy bien. Para resolver este ejercicio tenemos que tener cuidado con lo que nos dice la pregunta. Note aquí, nos dice excepto, significa que tenemos que descubrir cuál de estas 3 alternativas que nos dan acá es la incorrecta. Hay 2 correctas y una que tiene que ser incorrecta, por lo tanto vamos a ir descubriendo cada una de ellas. La primera nos dice que 2 elevado al cubo que multiplica a menos 2 elevado al cubo es igual a la multiplicación de 2 por menos 2, todo esto elevado al cubo. Para verificar si esto es correcto, debo apoyarme en una propiedad de potenciación. Hay una propiedad que nos dice lo siguiente: si yo tengo a elevado a la enésima potencia que multiplica a b elevado a la enésima potencia, esto puede ser escrito como la multiplicación de a por b elevado a la enésima potencia. Entonces, si comparamos esta regla, podemos decir que el valor del 2 corresponde al valor de a y el valor de menos 2 corresponde al valor de b. Y entonces el número 3 que tenemos por aquí corresponde al valor de n, ¿verdad? Por lo tanto, la regla se cumple, ya que tenemos todo este paréntesis elevado a la enésima potencia, el valor de 2 como es a y el valor de menos 2 como es b, cumple la regla. De tal forma entonces que así la primera opción es correcta. ¿Listo? Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice que 2 elevado al cubo más el valor de menos 2 elevado al cubo es igual a 2 más menos 2 elevado al cubo. Muy bien. En este caso tenemos una sumatoria. Y como tenemos una sumatoria, lo voy a colocar con rojo, es importante entender que no existe propiedades de potenciación cuando tenemos sumas. No existe una propiedad que apoye esto, por lo tanto, no sería correcto decir que esta es una respuesta lógica. Entonces, la alternativa número 2 sería incorrecta. Y la alternativa número 3 me dice que 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la menos 2, esto es igual a 3 elevado a la 2 más, entre paréntesis, menos 2. Existe una propiedad que apoya esta regla, que es la siguiente: si tengo a elevado a la n por a elevado a la m, la regla me dice que se copia la base y se suman los exponentes. En este caso sería n más m. Por lo tanto, la regla cumple porque estamos hablando de una multiplicación. Tenemos la base 3, la base 3 se la debe copiar y se debe sumar los exponentes. Estoy sumando aquí el número 2, ¿verdad? Sumándole con el menos 2. Cumple la regla, esto es correcto. Por lo tanto, la alternativa que aquí deberíamos descartar y la que no es, viene a ser la número 2, siendo nuestra respuesta, y la que deberíamos señalar en nuestro simulador.
Complete el enunciado. El reporte de la variación de temperatura en las faldas del Cotopaxi generó los siguientes resultados en grados centígrados. Durante el mes de mayo fue de -6 cerrado a 3 abierto. Durante el mes de junio fue de -4 abierto a 5 cerrado. Si en la página web se publica el rango de -6 cerrado a -4 cerrado, este hace referencia a la con los datos recopilados. Tenemos que ir completando entonces, puede ser la intersección de mayo y junio, puede ser la resta de mayo menos junio, o puede ser la resta de junio menos mayo, o también la unión entre junio y mayo. Para resolver esto vamos a graficar una recta numérica. Entonces en esta recta numérica vamos a colocar los intervalos que nos mencionan acá. El primer intervalo me dice que fue de -6 a 3, por lo tanto vamos a colocarlo, vamos a decir que por aquí está el -6, ¿de acuerdo? Y de -6 hasta el número 3 por acá. Como podemos notar, el -6 es un intervalo cerrado, entonces lo voy a poner así, con una circunferencia pintada que hace referencia a que se incluye el -6 en este intervalo. Esto va hasta el 3, que está como un intervalo abierto. ¿Sí? Recordemos entonces, los corchetes hacia adentro son intervalos cerrados. Y cuando tenemos paréntesis, se les conoce como intervalos abiertos. En este caso entonces de -6 a 3 abierto. Vamos a colocar una línea que une estos dos valores, ¿ya? Esto hace referencia entonces al mes de mayo. Pongámosle por aquí el mes de mayo. Y con otro color vamos a poner el otro intervalo del mes de junio. El mes de junio me dice que fue de -4 a 5, entonces el -4. El -4 debe estar por aquí, la verdad, antes del -6, y debe trasladarse hasta el 5, que vamos a colocarle por acá. Como el -4 es un intervalo abierto, lo vamos a colocar aquí un círculo hasta el 5 cerrado. Y vamos a unir estos dos valores entonces. Esto de rojo simboliza el mes de junio. Muy bien. Vamos a ver cuál es el intervalo que corresponde a la intersección de mayo y junio. Sí, vamos a ir probando con las alternativas. La primera me dice ¿cuál es la intersección de mayo y junio? En este caso, si podemos notar, la intersección entre mayo y junio vendría a ser esta parte de aquí. Lo que se interseca viene a ser lo que se repite con las dos líneas. Por lo tanto, la intersección entre mayo y junio estaría dado desde el -4 hasta el 3. El -4 sería abierto. ¿Sí? -4 hasta el 3 abierto. En este caso vamos a notar que no corresponde al rango que se menciona aquí en el enunciado, por lo tanto no sería nuestra respuesta. Muy bien. Vamos a verificar entonces ahora la resta de mayo menos junio. Si tomamos la línea azul que corresponde a mayo y le quitamos la parte roja, ¿qué me quedaría entonces? Al analizar podemos darnos cuenta que la línea azul va desde -6 hasta el 3, ¿verdad? Entonces, si a esta línea azul le quito la parte roja, quiere decir que le voy a borrar, llegaría solo hasta el 4. Obviamente, este sería el intervalo que se da con la resta de mayo menos junio. Recuerden una vez más, la línea azul le quitamos la línea de rojo, o sea, quiere decir que le vamos a eliminar desde el -4 hacia la derecha. Todo lo que está a la derecha lo vamos a eliminar, desde el -4 hacia la derecha.
Por lo tanto, lo que me quedaría sería este pedacito que hemos colocado acá abajo, que sería de menos 6, cerrado, hasta el menos 4, cerrado, y sí corresponde al valor publicado en la página web. Por lo tanto, nuestra respuesta ya podríamos decir que es la resta de mayo menos junio. Muy bien, pero para saber un poquito más sobre intervalos, ¿cuál sería la resta de junio menos mayo? La manera de practicarlo. Si hablamos de una resta, tendríamos que tomar la parte de rojo, la línea de rojo, que es el intervalo de junio, y le vamos a quitar lo que sería el mes de mayo. O sea, quiere decir que la parte de azul le vamos a quitar todo lo que está del 3 hacia la izquierda, le vamos a eliminar. Entonces nuestro intervalo quedaría desde el 3 hasta el 5. ¿De acuerdo? Obviamente el 3 sería cerrado también. Por lo tanto, esto de aquí, la resta de junio menos mayo, quedaría representado por el 3 cerrado hasta el 5 cerrado. No corresponde a lo que está publicado en la página web, por eso no sería la respuesta. Y ahora representemos la unión entre junio y mayo a manera de práctica. Ya sabíamos cuál es el resultado, simplemente estamos de acá practicando. Entonces, ¿cuál es la unión entre junio y mayo? Significa que voy a unir la línea roja con la línea azul. Si nosotros unimos estas dos líneas, obviamente me quedaría desde el menos 6 unido hasta el 5, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro intervalo quedaría representado así, de menos 6 hasta el 5, ambos extremos cerrados. Concluimos entonces que sí, el literal número 2 corresponde a nuestra respuesta. Durante una práctica en un laboratorio de física, se necesita desarrollar un modelo matemático para que el estudiante pueda calcular la aceleración de un móvil. Si la velocidad final a la que se debe desplazar es de Bf igual a x más 5 metros por segundo, la velocidad inicial es de v sub 0 igual a x menos 3 metros por segundo y debe completar un desplazamiento delta x de 3 metros en una trayectoria rectilínea, determine la expresión que representa la aceleración A y que permite a los estudiantes realizar el experimento. Considere que la ecuación que rige el movimiento es pf al cuadrado igual a v sub 0 al cuadrado más 2a delta x. Y tenemos ahí nuestras alternativas. En este caso vamos a partir por la ecuación. La ecuación que nos dan como dato y algo fácil, ¿verdad? La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que es delta x. Muchos estudiantes al leer todo este enunciado se asustan porque piensan que se trata de un ejercicio netamente de física. Bueno, aparenta serlo así porque tenemos las palabras aceleración, desplazamiento, velocidad, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a hacer así porque vamos a utilizar nada más que el álgebra, porque solamente nos tocaría reemplazar. Tenemos en el enunciado entonces los datos. Nos dice que la velocidad final es de x más 5. También nos habla que la velocidad inicial es x menos 3 y nos dice que el desplazamiento es de 3 metros. Lo único que vamos a hacer entonces acá es reemplazar estos valores de acuerdo a lo que corresponda. Si la velocidad final es x más 5, simplemente le voy a reemplazar aquí y me quedaría x más 5 elevado al cuadrado. Luego la velocidad inicial v sub 0, que sería x menos 3 elevado al cuadrado. Más 2 veces la aceleración. La aceleración no la conozco, por lo tanto le voy a dejar como una incógnita. Y por el desplazamiento, que es el delta x de 3 metros.
Y como se fijan, todo esto me queda como una ecuación. Entonces no nos asustemos, no tiene nada que ver con física, simplemente todo se reduce a una solución algebraica mediante una ecuación. Y vamos a resolverlo. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Todo binomio se transforma en un trinomio, por lo tanto aplicamos la regla. El primer término al cuadrado, ¿verdad? Más el doble producto del primero por el segundo. Si aplicamos el doble del primero por el segundo, me quedaría 10x más el cuadrado del segundo término, que sería 5 al cuadrado, 25. Esto es igual. Tenemos otro binomio al cuadrado. Sería entonces x al cuadrado. Como tenemos el signo menos, sería menos el doble producto del primer término por el segundo, dándome entonces 6x. Y luego más el cuadrado del segundo término, que ahora estamos hablando de 3 al cuadrado, que sería 9. Y luego más 2 por a por 3, multiplicando esto me daría 6a. Nota entonces que ahora nos corresponde despejar el valor de a. Para esto tengo que aplicar la técnica de términos semejantes. Si nos damos cuenta, el x cuadrado de la izquierda con el x cuadrado de la derecha, si uno de ellos pasara al otro lado, se va a eliminar, entonces lo podemos hacer directamente. Ya que el x cuadrado pasaría al otro lado a restar, entonces ambos se eliminan, quedándome así. Entonces eliminados el x al cuadrado. Ahora, el 10x se queda en la parte izquierda y el 6x que está restando lo voy a pasar a sumar. Quedaría entonces 10x más 6x. Más el 25 y el 9 de la parte derecha pasa a restar, entonces me quedaría 25 menos 9. Esto es igual. Y en la parte derecha me quedaría el 6a. Reducimos términos semejantes, 10x más 6 me daría 16x, más 25 menos 9 que me quedaría 16, y esto es igual a 6 por a. Como me doy cuenta, la ecuación es una ecuación divisible para el número 2, entonces toda la ecuación le puedo dividir para 2, ya que los números son pares. Quedándome entonces 16 para 2 me quedaría 8x, 16 para 2 me quedaría 8, y el 6 dividido para 2 me quedaría 3 por a. Como quiero despejar la aceleración, es la pregunta, recordemos, en el enunciado me decía, ¿verdad?, ¿cuál es la aceleración? ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué expresión representa la aceleración? Esa es la pregunta. Por lo tanto, debo despejar el valor de a. Como el 3 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y lo voy a pasar a dividir en forma distributiva. O sea, divide al 8x y también divide al 8. Quedándome así entonces que la aceleración es igual a 8x sobre 3 más 8 tercios. Y podemos ya decir que esta es nuestra respuesta. Entonces sería la alternativa 4, 8 tercios de x más 8 tercios. Para la puesta en marcha de una máquina, es necesario calibrarla con los parámetros específicos que demandan energía en ciertos módulos. Sin embargo, minutos antes del funcionamiento, la máquina se desconfigura y se recurre al manual de diseño donde se presenta la expresión 2 que multiplica la matriz formada por los números 4, 5, 2, 8, más 3 que multiplica la matriz 3, 2, 1, 5, y esto me da igual a la matriz ABCD. La pregunta me dice, calcule la matriz resultante con los valores específicos para poder calibrar la máquina. Y tenemos ahí las respuestas. Muy bien, este sería un ejercicio sobre el tema de matrices, operaciones con matrices. Como podemos notar, tenemos aquí la matriz 4528 que está multiplicada por el número 2. Entonces, si aplicamos esto, sería un valor del 2 que multiplica la matriz
4, 5, 2 y 8. Para resolver esto vamos a hacer una propiedad distributiva con el número 2. Quedaría entonces que el 2 multiplica al 4, el 2 multiplica al 5 y de la misma manera multiplica el 2 al 2 y también multiplica al 8. También la siguiente parte me dice que se suma el 3 que multiplica la matriz 3, 2, 1, 5 y vamos a hacer prácticamente lo mismo. El número 3 multiplica al 3, luego al 2, también multiplica al 1 y luego también multiplica al 5. Por ende, entonces al hacer la multiplicación me quedaría 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 2 es 4, 2 por 8, 16 y tendríamos la primera matriz aquí. Vamos a multiplicar la siguiente, 3 por 3, 9, 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3 y 3 por 5 es 15 y tenemos otra matriz. Ahora debo sumar las matrices. Por lo tanto, para hacer la suma debo hacerlo en orden. Quiere decir, el primer elemento, que es el número 8, que sería el elemento de la primera fila y primera columna, se debe sumar con el número 9, que es el elemento de la primera fila y primera columna. Y así deberíamos hacer con el resto de números, o sea, el 10 con el 6. Luego también deberíamos notar que el 4 se debe sumar con el 3 y por último el 16 con el 15. Entonces al hacer la suma, 8 más 9 me da 17. Ahora los números que están en la segunda columna, primera fila, 10 más 6 sería 16. Abajo me quedaría 4 más 3 que es 7. 16 más 15 que me daría 31. Y tendríamos ya nuestro resultado. Entonces comparemos. ¿Cuál de estas corresponde a nuestra respuesta? Sería la primera, 17, 16, 7 y 31, siendo nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Muy fácil entonces las operaciones con matrices. Completa el enunciado. Durante el diseño de un parlante se determinó que la ganancia mínima está en función de la frecuencia f y corresponde a la fórmula. El logaritmo de base f del argumento 2 más f sobre 3 menos f es igual a menos 3. Si para resolver la ecuación se aplica el concepto de logaritmo, se tendrá la expresión que es el equivalente exponencial. Muy bien, para esto vamos a conocer una propiedad del concepto de logaritmos, basándonos primeramente en una potencia. Si yo tengo a elevado a la n, esto vamos a decir que es igual a un valor b. Esta forma está determinada en una expresión exponencial. Dicha expresión exponencial yo la puedo transformar o convertir en una expresión logarítmica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo este cambio? La propiedad me dice lo siguiente: si yo quiero pasar de algo exponencial a algo logarítmico, vamos a aplicar la siguiente expresión. El logaritmo de base a de b es igual a n. De esa manera entonces yo puedo pasarme de algo exponencial a algo logarítmico, y una manera muy fácil de entender esto sería así. Tengo la base a, ¿verdad? Y esta base a la voy a elevar al exponente n para que así me dé el resultado b. Esa sería una forma muy sencilla de entender este ejercicio. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Si nosotros tenemos un caso, digamos que tengo el logaritmo de base, se me ocurre decir 2, de 16, esto es igual a 4,
Entonces esto yo lo quiero expresar como algo exponencial, ya que aquí tengo la forma logarítmica, entonces yo podría pasarme a la forma exponencial, y la forma clara sería hacer esto: el 2 elevado a la cuarta potencia me va a dar el 16. Entonces me quedaría 2 a la cuarta es igual a 16. Y esto es verdad porque 2 multiplicado 4 veces, ¿verdad? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. ¿De acuerdo? Tengo entonces expresado la forma logarítmica y acá tengo expresada la forma exponencial. Tomemos ahora sí nuestro ejercicio. Si tenemos el logaritmo de base f de todo este valor, entre paréntesis 2 más f sobre 3 menos f, y todo esto me da igual a menos 3, entonces lo voy a transformar a algo exponencial y sería de esta forma: el f, que es la base, lo voy a elevar al exponente menos 3 para que me dé el resultado en el paréntesis, y quedaría entonces f a la menos 3 es igual a 2 más f sobre 3 menos f. Muy bien, pero ahora este f a la menos 3 lo podemos resolver aplicando la condición de potenciación. Es una regla. Cuando tengo un exponente negativo, a elevado a la menos n, esto es igual a 1 sobre a elevado a la n. Esto quiere decir que el valor negativo lo pasamos al denominador, pero el exponente se hace positivo. Entonces aquí el f a la menos 3, aplicando esta regla, sería 1 sobre f a la tercera, y es igual a 2 más f sobre 3 menos f. Y así tendríamos ya una expresión. Esta expresión, ¿a cuál se parece? Vamos a revisar. En este caso se parece a la de acá, ¿verdad? A ver, 1 sobre f cubo es igual a 2 más f. Sí, efectivamente. Este sería nuestro resultado y la respuesta al ejercicio. Un estudiante tiene en su cartuchera 2 bolígrafos azules, uno negro, un rojo y 2 verdes. Si toma al azar un bolígrafo, identifique el enunciado correcto. Muy bien, en este caso tenemos un ejercicio de probabilidades, ya que las alternativas nos mencionan, ¿verdad? La alternativa 1, por ejemplo, dice: la probabilidad de sacar un bolígrafo negro es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Por lo tanto, vamos a recordar la fórmula de probabilidades, ¿sí? Entonces, la fórmula de probabilidades está dado por P igual a los casos favorables sobre el total. Para esto vamos a hacer una pequeña tabla. En primer lugar nos dice que se tiene 2 bolígrafos de color azul. Voy a colocarlo por aquí. Color azul 2. Tenemos un bolígrafo de color negro, entonces vamos a colocar n igual a 1. Tenemos un bolígrafo de color rojo, entonces r igual a 1. Y tenemos bolígrafos de color verde 2. Muy bien. Con esto entonces podemos nosotros determinar un total, ¿sí? El total de los bolígrafos sería la sumatoria. 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4 y 4 más 2 6. La primera alternativa me dice que la probabilidad de sacar un bolígrafo un bolígrafo negro es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Entonces voy a escribirlo por acá. La alternativa 1 dice: probabilidad de sacar un bolígrafo negro es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Aplicando la fórmula, ¿cuál es la probabilidad de sacar un bolígrafo negro? Según lo que tenemos acá, sería 1 de 6. Y esto sería mayor, supuestamente, a la probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Pero el bolígrafo azul sería 2 casos favorables sobre total, que sería 6. Entonces, vamos a decir
1 sobre 6 es mayor que 2 sobre 6, ¿es verdad o es falso? Esto viene a ser falso porque no puede ser que 1 sea mayor que 2, entonces no es la respuesta correcta, descartamos la opción 1. Pasamos a la opción 2. Nos dice la probabilidad de sacar un bolígrafo rojo, entonces vamos a escribir PR, sería la probabilidad de sacar un bolígrafo rojo es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo verde, sería P de B. Saquemos los valores. Casos favorables para los rojos sería 1 sobre 6. Casos favorables para los verdes sería 2 sobre 6. Un sexto es mayor que 2 sextos, lo mismo que en el anterior caso, es falso, no es correcto. Vamos a la alternativa 3. La alternativa 3 nos dice que la probabilidad de sacar un bolígrafo azul es la misma, o sea, esto es igual a la probabilidad de sacar un bolígrafo verde. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un bolígrafo azul es 2 sobre 6. Y esto sería igual a la probabilidad de sacar un bolígrafo verde, que serían 2 casos de 6. 2 sextos es igual a 2 sextos, sí, efectivamente esto es verdadero. Por ende, el número 3, la alternativa número 3 sería nuestra respuesta. La probabilidad de sacar un bolígrafo azul es la misma que la probabilidad de sacar un bolígrafo verde. Con esto tendríamos resuelto ya el ejercicio. Note algo también, es muy importante ver esto, ya que los bolígrafos azules, ¿verdad?, y bolígrafo verde tienen la misma cantidad, 2 y 2, podríamos decir que sí es la alternativa correcta, sin necesidad de hacer estos pasos, ¿de acuerdo? Y con esto economizamos nuestro tiempo. Muy bien, continuamos con otro ejercicio entonces. El siguiente ejercicio nos dice: para la adquisición de nueva mercadería, una juguetería realizó un análisis de las edades de 10 años de una comunidad, obteniendo los datos de la tabla. Con base en los datos determine la varianza. Ustedes pueden tener ahí las respuestas, ¿verdad? Y también tenemos la tablita, que es muy importante para este ejercicio. Como podemos notar, nos pide la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida o a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. O sea, esto quiere decir que si nosotros tenemos que calcular la varianza, la podemos determinar de la siguiente manera, ¿ya? La forma de representar la varianza sería así: var, que representa varianza, función de x es igual, y como lo habíamos dicho en el concepto, ¿verdad?, nos decía que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Entonces, esto quiere decir que es igual a la sumatoria de la dispersión de datos, que sería xy menos x, esto al cuadrado, sobre la media, que sería el número n. Número de niños, entonces, en este caso, por la tabla. Por lo tanto, resultaría muy sencillo aplicar esta ecuación, ya que si nos fijamos en la tabla, la dispersión sería en este caso de xy menos x, sería esto de valor de 5, ¿de acuerdo? Eso representa la variabilidad, que sería la sumatoria total, que sería 5, y sobre el número de niños, que sería 10. Entonces, como hablamos de la sumatoria, sería 5 sobre n, que es 10, quedándome entonces la quinta de 5, 1, y la quinta de 10, que es 2, siendo ya nuestra respuesta 1/2. De esa manera, el ejercicio quedaría resuelto
Muy sencillo, ¿verdad? Simplemente aprendernos entonces bien esta forma. Para el diseño de un tanque de tratamiento de agua, se determina que su centro está ubicado en la posición 0,14 metros y está representado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 28y más 180 igual a 0. Determine la medida del diámetro del tanque en metros que permitirá verificar que la construcción coincida con el diseño. Como podemos notar, se trata de un tanque. La parte del tanque tendría una forma circular, ¿de acuerdo? Ya que sería representado por la ecuación. Entonces esta ecuación que tenemos aquí, eso es una ecuación circular, hablando de una circunferencia. Por lo tanto, vamos a relacionarla con la ecuación en la forma general de una circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f. Esto es igual a 0. Como tenemos la ecuación en esta forma, nosotros debemos buscar cuál es el diámetro, ¿sí? ¿Cuál es el diámetro de esta circunferencia? Para determinar así el diámetro del tanque. Por lo tanto, vamos a aplicar una fórmula muy sencillita. Vamos a colocarla por aquí. El diámetro de una circunferencia está dado por la fórmula que es raíz de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4 por f. Entonces nos quedaría solamente reemplazar los valores. ¿Cuál es el valor de d? Según lo que está aquí en la fórmula, el valor de d es el número que acompaña a la letra x. Entonces, en nuestra ecuación no tenemos ese número que acompaña a la letra x, quiere decir que es esto igual a 0, 0 al cuadrado, más el valor de e. El valor de e es el número que acompaña a la letra y, que en este caso vendría a ser el menos 28. Por lo tanto, quedaría entonces menos 28 al cuadrado menos 4 por f, y como ya todos lo notaron, la f viene a ser el término independiente, ¿verdad? Siendo el 180. Por lo tanto, sería 4 por 180. Muy bien, nos quedaría solamente entonces resolver esto. 0 al cuadrado es 0 y me tocaría 28 al cuadrado. Menos por menos es más, por lo tanto se va a hacer positivo. Vamos a hacer la multiplicación de 28 por 28. Vamos a hacerlo aparte. Entonces 8 por 8 me da 64, escribo 4, llevo 6, 8 por 2 me da 16 y 6 me daría 22. Luego 2 por 8 es 16, escribo 6, llevo 1, 2 por 2 es 4 y 1 sería 5. Al sumar me quedaría que esto es 4, 2 más 6 es 8 y 2 más 5 es 7. Me quedaría entonces 784. Menos la multiplicación de 4 por 180. Si multiplicamos entonces 4 por 180, vamos a hacerlo aquí mismo. 4 por 0 me da 0. 4 por 8 es 32, escribo el 2, llevo 3. 4 por 1 es 4 y 3 es 7. Luego entonces el diámetro será igual a la raíz de la resta de 784 menos 720, que sería 64. Y luego sí, la raíz de 64 sería 8, siendo nuestra respuesta. Importante entonces aprendernos en este caso esta fórmula, el diámetro de una circunferencia basado en los valores de nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Es importante entonces determinar o aprendernos bien este concepto. ¿Tenemos otra manera de resolver el ejercicio? Sí, hay una forma un poquito más sencilla que lo voy a explicar a continuación.
Muy bien, vamos a resolver el ejercicio aplicando otro método. Y esto es basándonos en la ecuación de una circunferencia. De esta manera, x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Y esto es igual a el radio elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos. El valor de x no lo tengo, pero sí tengo el valor de h. Y el valor de h viene a ser la posición del centro. Entonces, en este caso, podemos dar cuenta que aquí la posición del centro es este valor, de 0,14. Correspondiendo entonces al dato del centro de la circunferencia, en donde h corresponde a 0 y k corresponde a 14. Por lo tanto, me quedaría x menos 0 al cuadrado más y menos k, que k es 14, elevado al cuadrado. Y esto es igual a el radio al cuadrado. Muy bien. Al resolver esto, x menos 0 me daría x elevado al cuadrado. Entonces quedaría más. Y tenemos este binomio que sería y cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, entonces me quedaría menos 28y. Y luego más 14 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si buscamos 14 al cuadrado, sería la multiplicación de 14 por 14. Vamos a buscar 4 por 4 es 16, escribo 6, llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. 1 por 4 me da 4, 1 por 1 me da 1 y sumo 6, 5 más 4, 9 y 1, 196. Me quedaría entonces más 196 y esto es igual a r cuadrado. Muy bien, notemos algo importante y para que el ejercicio me salga rápido. Tengo que aquí en esta ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 28y más 180 es igual a 0. ¿Qué tal si ahora de esta parte yo despejo todo esto que está en el cuadradito rojo? Vamos a ponerle por aquí. Si lo ponemos me quedaría que x al cuadrado más y cuadrado menos 28y, esto es igual, y el 180 pasaría a restar. Quiere decir que todo esto que está en el cuadradito rojo lo despejé y me dio igual a menos 180. ¿Con qué objetivo hago esto? Con el objetivo de que aquí en esta ecuación, en esta parte, yo tengo lo mismo que está acá abajo, ¿verdad? Y podría ser reemplazado por el menos 180. Entonces me quedaría menos 180 más 196 es igual al radio elevado al cuadrado. Entonces 196 menos 180 me daría 16, 16 es igual al radio elevado al cuadrado. Y ahora aplicamos raíz en el lado izquierdo, raíz en el lado derecho para eliminar el cuadrado, quedándome entonces que la raíz de 16 es 4, la raíz de r cuadrado es r, y tendríamos ya el radio igual a 4. Pero la pregunta hace referencia al diámetro, recordemos eso, la pregunta hace referencia al diámetro del tanque. Entonces, ¿cuál sería el diámetro? El diámetro es igual a 2 radios. Como el diámetro es igual a 2 radios, entonces debo multiplicar 2 por 4, teniendo así la respuesta 8, y efectivamente sacamos nuestro resultado. 8 sería el diámetro. Muy bien, así hemos concluido la parte número 2 del simulador, la parte de matemáticas. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos en los comentarios, por favor hagan sus preguntas. Nosotros estaremos con gusto respondiendo a todas sus inquietudes. De igual manera, si quieren contactarse, pueden hacerlo mediante la página en Facebook, @educarteecuador. También pueden contactarnos mediante el canal aquí en YouTube, pueden dejarnos un mensaje y ahí estaremos nosotros dándoles nuestras respuestas y sobre todo las sugerencias para que ustedes puedan resolver con éxito su examen ser bachiller.
No se pierdan las próximas emisiones. Vamos a estar con la parte número 3. Nos corresponde ya el tema de lengua y literatura. Luego tendremos la parte número 4 con el tema de ciencias naturales. Y luego la parte número 5 que sería lo correspondiente a estudios sociales. Así que por favor suscríbanse al canal, denle un like, denle un me gusta, compartan con sus amigos. Si ustedes nos ayudan con eso, crecemos en nuestra comunidad y muchas de las personas podrán entender cómo es este examen ser bachiller y rendirlo con éxito. Así que no duden en hacerlo, por favor. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que cuando nosotros subamos nuevos videos puedan enterarse y así puedan estudiar para este examen, que en realidad es un examen muy sencillo, muy fácil de resolver. No tengan miedo, no se asusten. Con éxito y con la determinación que ustedes tienen para estudiar, vamos a alcanzar los 1000 puntos tan esperados. Me despido entonces, soy el ingeniero Olger Revelo, su profesor de matemática aquí en Educarte Ecuador. Sin nada más que decirles, pues les mando un fuerte abrazo a todos y una vez más les reitero, tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Me despido, muchas gracias.